les quiero contar una historia del rebozo mexicano, de cómo siempre ha sido un símbolo de gran utilidad, nutriendo la potencia femenina y abrazando el nacimiento de muchas generaciones. Este atuendo femenino que es tan típico y tan representativo de nuestra cultura mexicana. Bueno, el rebozo es una prenda generalmente tejida en material de algodón, en un telar a mano. Es una técnica tradicional muy antigua y muy delicada, en donde los hilos pueden ser muy finitos y se van entretejiendo entre sí para crear toda una trama que en las puntas puede llegar a ser desde muy sencillito hasta más elaborado. El rebozo mide de 60 centímetros de ancho a un poquito más, y de largo también puede ser entre 1,5 metros y a veces hasta 2 metros de largo. El rebozo es usado en la vestimenta de las mujeres en México desde tiempos de la colonización de los españoles, y también es comúnmente encontrado en las bolsas de las parteras mexicanas y cada vez más también en las bolsas de las parteras alrededor del mundo, conforme el rebozo se ha ido dando a conocer como una herramienta tan útil en nuestro trabajo parterístico. El rebozo se dice que vino desde la época de la colonización. Llegó a México como parte del vestuario, como es la mantilla española. Según parece, tiene algo que ver con una mezcla entre la mantilla con el ayate de isle, que viene de las culturas indígenas en México, que es una pieza rectangular de vestimenta femenina también. La mezcla de los españoles con los indígenas obviamente dio lugar a la población mestiza, y ya se cuenta que desde los años 1792 en adelante ya era muy predominante el notar que todas las mujeres, desde las más adineradas hasta las más humildes, todas ellas ya usaban el rebozo en lo cotidiano, para pasear, para cargar cosas, para cubrirse. Era ya un vestuario ampliamente usado por todas las mujeres en todas las clases y en todos los niveles sociales en la cultura mexicana. Algo interesante es que en el siglo XIX el rebozo como tal empezó a hacer una separación en las clases sociales. Las mujeres con menores recursos usaban el rebozo de algodón específicamente, y las mujeres con mayores recursos empezaron a usar más las mantillas estilo español. Y algo muy interesante es que en la época de la Revolución Mexicana, las mujeres que se unieron al movimiento social empezaron a usar el rebozo para guardar las armas, para guardar los víveres, para cubrirse, para curar a los enfermos. Y el rebozo vino a resignificarse a través de las adelitas, que son esas mujeres enrebozadas que hicieron esa participación tan activa en el movimiento social de la Revolución. Y por tanto, el rebozo dejó de ser solamente un elemento de vestuario decorativo y práctico y pasó a ser también emblemático en ese movimiento social tan importante en la historia de México. En la época post-revolucionaria, con el movimiento cultural nacionalista, el muralismo y el indigenismo impulsado por Diego Rivera, Miguel Covarrubias, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y entre otros, el rebozo retomó como ícono del atuendo de la mujer mexicana. Numerosos artistas e intelectuales mexicanos reconocidos internacionalmente por su trabajo y sus expresiones políticas, artísticas o sociales, además de tener un impacto por sus obras en todo el mundo, también abordaron y retrataron el rebozo como un símbolo mexicano de poder y de belleza femenina, desde la década de 1920 hasta la actualidad, siendo Frida Kahlo quien portó y trajo nuevamente a la escena cotidiana esta prenda, reivindicándola en las esferas intelectuales y sociales de su tiempo.
En la época de los años 40 y 50, mi madre, Rocío Sagaón, una bailarina bien reconocida en México, era parte del Ballet Nacional de Danza Contemporánea, reconocida en el movimiento de la danza contemporánea de México, que se le llamaba y se le continuó llamando la Gran Época de Oro, porque fue un movimiento de recuperación nacionalista, indigenista, en el cual las bailarinas, los coreógrafos, músicos, todo el trabajo de teatro, pintores, estaban enfocándose en gran parte en ese emblema del indigenismo mexicano con toda la dignidad cultural, que fue un gran tejido de todos los hilos culturales que formaron la sociedad mexicana con conciencia política y con una conciencia artística y cultural muy importante para nuestro país. Mi madre, como compañera del pintor Miguel Covarrubias, quien era mayor que ella, contemporáneo de Diego Rivera y de Frida Kahlo, mi madre participó activamente de ese movimiento social indigenista, nacionalista, tuvo la oportunidad de conocer y de bailar para Frida Kahlo, y ella misma, como mujer feminista de esta época, comenzó a portar, a usar huipiles, rebozos, toda la vestimenta indígena para traer de nuevo esa resignificación, esa dignidad a las raíces de la cultura mexicana. Mi madre quedó viuda de Covarrubias en 1957 y eventualmente se casó de nuevo con mi papá, George Vinaver, y juntos se mudaron a una zona rural de México en el estado de Veracruz, que es una región indígena en la cual la vestimenta femenina primordial siempre fue el rebozo. El rebozo y los huipiles son la vestimenta de la mujer mexicana y usarlos con dignidad siempre fue parte de mi vida y de la de las mujeres a mi alrededor. En todo México y a través de las clases sociales, las mujeres hemos buscado resignificar el orgullo y la dignidad de las culturas tradicionales representadas a través del huipil y del rebozo. Desde mi infancia he admirado el rebozo tanto, no solo por ser hermoso y ser colorido y ser muy variado y práctico para vestir, sino también por tantas y tantas maneras en las que puede ser útil. Por ejemplo, para cargar a los bebés, para cargar leña, para cobijarse y envolver cosas pesadas llevándolas sobre la cabeza. Como joven partera aprendiz en mi región de México, fui muy afortunada y bendecida por haber podido aprender de unas cuantas maravillosas parteras tradicionales, quienes en la tradición y herencia de la partería tuvieron la generosidad de compartir conmigo enseñanzas y prácticas que aún son atesoradas en mi corazón y práctica hoy en día. Varias de ellas ya se nos adelantaron y en sus memorias y honor quiero nombrarlas y agradecerles por todas las enseñanzas que me dieron. A Doña Reina de la Sierra de Zongolica, con su aparente firmeza y dureza, siendo toda bondad y entrega al cuidado del alma y del cuerpo de las mujeres que llegaban a su casa ya pariendo, bajando la sierra tras caminar a veces hasta 4 o 6 horas para ser atendidas y cuidadas por ella. Además de sus sobadas limpias, temazcales y magnífica herbolaria, ella me enseñó especialmente a mover a los bebés a mejores posiciones para nacer. Les tomaba a las mujeres la cabeza con sus manos, las miraba y les decía: mi hija, el camino tú lo conoces, sigue. A Doña Francisca de San Antonio Hidalgo de San Andrés Tlalnehuayocan, la partera más anciana y fuerte, con sus delgados músculos, cerraba a las mujeres en el posparto, ella sola, firme y tenaz, sin cansancio. Doña Lucre y Doña Margarita, parteras ambas de la zona de San Luis,
que trabajaban en pareja siendo hermanas. Además de las manteadas, sobadas y el rebozo para relajar a la mujer, me enseñaron el arte de desencajar a los bebés para que reencajen correctamente. Aprendí con ellas que no necesita hablarse para entenderse y el resto es solo observar. Doña Peri, que llegó del estado de Puebla cargando con sus 5 hijos, siempre alegre, carcajadas sonoras y ojos brillantes. Manteaba a las mujeres que daba gusto, las apretaba, les cubría los ojos y luego las sorprendía con su café con azúcar y canela para bien parir. Doña Irma, de Jalapa, Veracruz, la más joven y vital de todas, sigue no solo con vida, pero continúa incansablemente. Con sus preparos de hierbas, todas las mujeres se embarazan y me las mandaba todas a mí para parir. Pero los temazcales, baños, apretadas y curas de posparto más hermosos y transformadores, doña Irma no mide esfuerzos, enseñando generosamente todo su saber. Otras parteras poderosas también me han marcado, y no por esporádicas sus enseñanzas han pasado desapercibidos. Agradezco a doña Queta y doña Hermila de Oaxaca, a doña Irene y doña Angelina de Morelos. Su amor y su entrega al cuidado de las mujeres es tan notable en cada una. En cada parto, todas se hacen presentes y su espíritu me acompaña. Desde 1987, que comencé como joven partera a aprender y a aplicar el uso del rebozo en los partos, tuve la posibilidad, en muchas ocasiones, de resolver dificultades de parto, así como situaciones específicas, evitando transferencias de las mujeres al hospital, lo cual siempre fue de vital importancia, porque además de los motivos obvios de la alegría de un parto domiciliar exitoso, en el hospital las mujeres se sentían vulnerabilizadas por el racismo y el clasismo institucional. El rebozo siempre ha sido un elemento esencial en el cuidado, la prevención y resolución de dificultades en el parto. Como partera de la comunidad por 30 años, he tenido la alegría de ser la partera de varias generaciones de mujeres de las mismas familias, como es el caso de la familia de Margarita de Mesa Chica. Cada vez que tomo yo un rebozo en mis manos y lo uso en un parto, siento el legado de todas las parteras mexicanas que lo han usado, toda esa riqueza, esa sabiduría ancestral y cultural que viene de la partería tradicional. A través de todos estos años de partería, en cada parto que yo he acompañado, que he visto la necesidad, la utilidad, la aplicación de una maniobra o de una técnica del rebozo, yo he logrado no solamente basarme en las técnicas tradicionales de la partería mexicana, pero conforme voy necesitando y teniendo que ajustarme y adaptarme a cada caso en particular, he ido desarrollando y de alguna manera evolucionando estas maniobras, inventando algunas a partir del rebozo, pero que tal vez no existían en la partería tradicional, de manera que el cuerpo del conocimiento del rebozo aplicado al parto en mi visión ya ha crecido muchísimo. Y yo siento una pasión y una alegría y un placer muy grande de poder compartir estos conocimientos ancestrales y también personales con todo el mundo, con el mundo de la partería, con el mundo del nacimiento. En cada hogar mexicano hay un rebozo, en cada ranchería, en cada comunidad, en cada pueblo, en cada ciudad,
En cada estado, en cada región, en cada lugar donde observemos, hay mujeres usando rebozos por el bien de su gente. Hay tantas personas dedicadas al cuidado de la mujer y bebés que utilizan el rebozo con profundo respeto, dignidad y destreza a beneficio de las madres y los bebés en México y en el mundo. Nosotras que aparecemos en este video somos apenas unas pocas de las miles de personas que utilizando el rebozo manteamos, rebozamos, masajeamos, ajustamos y ofrecemos apoyo y comodidad a tantas mujeres. El rebozo, así como el pueblo mexicano que lo usamos, no es simplemente una mezcla de la cultura indígena con la cultura española de donde surge. Es la creación y florecimiento de la cultura mexicana, que es diversa y vasta, con el rebozo siendo uno de nuestros emblemas y herramientas más preciosas. Toca mi corazón que el rebozo continúa siendo utilizado, enseñado, disfrutado y celebrado, ayudando a las mujeres embarazadas en sus partos y cuidados de posparto, gracias a la generosidad, dedicación y trabajo entregado y arduo de tantas personas como lo son parteras tradicionales, empíricas, autónomas, profesionales, curanderas, temazcaleras, hierberas, enfermeras, dulas, educadoras perinatales y las mismas mujeres dentro de las familias, pasando el conocimiento de una generación a la otra. Si pudiera darle un consejo a cualquier partera del mundo, sería: aprendan los detalles de cada maniobra, de cada posible aplicación del rebozo en el parto. Aprendan con parteras o con personas que tengan amplia y vasta experiencia en la práctica del rebozo. Al usar un rebozo mexicano de hilos de algodón de esta tierra, tejido en telar por manos mexicanas, estarás posibilitando el sustento de los artesanos, asegurándote que el rebozo que usas es el rebozo apropiado y ayudando a preservar el arte del rebozo mexicano para que continúe vivo de generación en generación. Y lleva un rebozo contigo a cada parto por si llegas a necesitarlo, poderte sentir feliz de que el legado de la partería tradicional mexicana pudo colaborar con ese nacimiento y con esa mujer que pudo lograrse abrir a la vida y salvar alguna situación que tal vez sin el rebozo hubiera terminado en alguna intervención médica, que yo diría que probablemente pudo haber sido innecesaria. Somos muchas las parteras mexicanas que utilizamos el rebozo en los cuidados hacia las mujeres y en los partos que atendemos. Estamos muy orgullosas de nuestra cultura y honramos con profunda gratitud a las parteras que vinieron antes que nosotras, que nos han enseñado tanto, pasando sus conocimientos sobre el rebozo y el parto a las nuevas generaciones. Nos sentimos muy honradas en ser parte de la continuación de esta tradición y reconocemos su tremenda importancia en el mundo.